Muchas gracias por su atención. Enseguida interviene el señor Freddy Machado López, presidente de Azonal Judicial. Muy buenas tardes a todos. El respeto se construye. Azonal Judicial agradece a la Corte Constitucional que nos hayan tenido en cuenta para esta audiencia tan importante. Y hablando de respeto, mi respeto para la doctora Claudia López. Es la segunda vez que veo a la doctora Claudia defendiendo con vehemencia que los empleados sí pueden y tienen capacidad para ser gerentes de la justicia. La otra vez fue cuando Roy Barreras, en la comisión primera, decía que por qué el sindicato de la huelga iba a ser el gerente. Ella y Alexander López le dijeron, hombre, si en Europa y en Asia los sindicatos cogobiernan. Entonces, doctora, muy agradecidos con usted. El domingo pasado, decepcionado del esperpento de las elecciones a la gerencia de la rama judicial y teniendo en cuenta que iba a participar en este evento, salí en busca de mejores energías. Entonces acudí a la misa dominical en el santuario de San Pedro Claver, en Cartagena. El sacerdote jesuita en su prédica se centró en la importancia de escuchar. Precisamente el ejercicio que ustedes están haciendo hoy aquí. Advertía el sacerdote que a pesar de todos los adelantos tecnológicos, la sociedad no está escuchando, no estamos escuchando, el Congreso no está escuchando. El líder espiritual daba cuenta de la importancia de nuestro órgano de la audición, dado que allí reside el equilibrio. También asoció la manera como los cardiólogos escuchan los sonidos del corazón, para conocer el estado de salud de ese órgano vital. Esas imágenes inmediatamente las conecté con este evento. Primero, porque se realiza hoy 9 de septiembre, conmemoración de San Pedro Claver, Día de los Derechos Humanos. Y también por la relación escucha-equilibrio. Pues este juez y esta asociación que tanto defiende la autonomía e independencia y que en defensa de esa autonomía e independencia hemos participado en varios ceses de labores, exigiendo una mejor gerencia para la justicia por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad a la que como muchos le debo ser juez por concurso. Todavía se escuchan los latidos de ese modelo de justicia que todavía no ha muerto y que ustedes, honorables magistrados, están decidiendo su suerte. Como los cardiólogos, ustedes deben escuchar, como decía el sacerdote jesuita. He dividido mi intervención en 4 partes. La introducción, que la he finalizado y que es de contenido espiritual. Una segunda parte, la dimensión interna. La tercera parte, la dimensión externa. Y por último, algunas consideraciones finales. La dimensión interna corresponde al juicio de proporcionalidad. ¿Qué quiere la reforma? ¿Qué busca la reforma? ¿Y si será que la reforma es proporcional con lo que está impactando? Me pregunto, ¿vale la pena sacrificar el orden constitucional existente o que existía en materia de justicia por una reforma que arrastra un pomposo nombre, equilibrio de poderes? Obvio que el tema guarda relación costo-beneficios en esta transformación. Todos queremos la celeridad de la administración de justicia, hacer efectivo ese caro mandato de una pronta y cumplida administración de justicia. Pero cuando se revisa lo que el gobierno nos ha presentado, el gobierno, el impulsor de la reforma, es fácil advertir que la reforma es desproporcionada. Veamos, es una tarea aprendida, como dice la sesión de un noticiero de televisión. Los indicadores. Lo que indican los indicadores. La demanda de la justicia creció en un 303%, la oferta de justicia, la respuesta oficial no alcanza un 25%, a su vez la oralidad en civil no arranca, la oralidad en penal
en administrativo tampoco, la de laboral tiene serias complicaciones y la oralidad en penal está colapsada. Incluso se dice que los jueces penales casi somos ambulantes, entre comillas, porque deambulamos buscando salas de audiencia, ya que son compartidas, y eso es indigno. A esta altura, siempre menciono que en la pasada reforma, la que fracasó, la frustrada, el gobierno aportó 2 billones. 2 billones de pesos, pero esa plata al año siguiente fue a parar a la Fiscalía con su reestructuración. Esta reforma no trae un peso. Luego, si una reestructuración es menos que una reforma, ¿por qué entregarle a la justicia penal un mayor presupuesto y no hacer lo mismo con la jurisdicción civil, laboral, familia, administrativo? La reforma es desproporcional porque los beneficios recibidos no compensan. Reformar para seguir igual. Seguimos trabajando con las uñas. El juicio de necesidad que hace parte de la ponderación me dice que estamos sacrificando más de lo que vamos a ganar. El resultado que se pretende buscar con la reforma lo podemos obtener sin los costos en los que nos quieren hacer incurrir con una reingeniería al instituto existente. Nos daría resultados más óptimos y sin tanto traumatismo. Es que si uno revisa el modelo que se nos propone, la actual dirección ejecutiva es el equivalente a la gerencia. Y la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura corresponde a la Junta Directiva o Consejo de Gobierno. Solo que los magistrados de la sala administrativa en su momento se apoderaron de la gerencia y se abrogaron la toma de todas las decisiones. Tenían el mando, incluso hasta salvaban el voto por un galón de gasolina. Insisto, desde la ponderación, la reforma no es la opción que ofrece mejores resultados y que trae menos traumatismo. Esa estructura, ese modelo, esa concepción de justicia no falló, fallaron los hombres que llevamos allí a gerenciar la justicia. Por eso hoy vemos que la ciudadanía no tiene, en Cartagena, en Bogotá no hay la ciudadela de la justicia, lleva más de 7 años construyéndose. La justicia no tiene palacios de justicia, sino edificios, como si se tratara de supertiendas por todos los sectores de la ciudad, y edificios alquilados para lucrar a sus propietarios, que los equipos de oficina se los entregan en arriendo, que hay tercerización en aseo, en mantenimiento y en otras tareas, que los jueces penales se nos aplican en los centros de servicios medidas con el pico y placa para usar las salas de audiencia. Ahora bien, entremos a revisar lo externo, es decir, las competencias y la pertinencia política de la reforma. Al referirnos a la competencia, entramos en el tema de la sustitución. ¿Es posible realizar esta reforma a través de acto legislativo? La respuesta es no. Y lo decimos porque la sustitución como doctrina constitucional apunta fundamentalmente a 3 aspectos de relevancia constitucional: las libertades individuales, la participación política o régimen político y la estructura orgánica del Estado. Se sabe que en Colombia no existen las cláusulas pétreas, articulado que no es susceptible de modificación expresa por parte del constituyente derivado. Eso es cierto. Esta doctrina de las cláusulas pétreas, si bien no se acogió por el constituyente primario, no puede perderse de vista que existe una serie de principios estructurales que determinan el modelo de Estado constitucional vigente en Colombia, principios recogidos en articulado constitucional referido a libertades individuales, participación política y estructura orgánica. En ese contexto, el constituyente derivado del Congreso no puede venir un día a decir, por ejemplo, vamos a suprimir la Corte Constitucional. Eso no se puede. ¿Qué tal? Eso es meterse con la estructura orgánica, y me excusan el ejemplo, pero es que con tanto ataque mediático al Instituto de la Corte Constitucional, bien se le pudo haber ocurrido. El Consejo Superior de la Judicatura es una alta corte, como lo es la Corte Constitucional, con asiento en este mismo Palacio de Justicia, donde nos encontramos. Sencillamente el constituyente derivado carece de esa competencia. El constituyente derivado carece de esa competencia porque se está afectando abiertamente uno de los 3 aspectos estructurales del modelo constitucional vigente en Colombia: la estructura orgánica del Estado. Con esta reforma opera la sustitución. Lo dijeron los demandantes, se afecta el principio democrático, la dignidad humana, la supremacía constitucional, la igualdad de la función jurisdiccional en cabeza de los jueces, la justicia autónoma e independiente. Esto no es una simple reforma a la justicia, es una reforma a la estructura orgánica del Estado. El Estado colombiano está cambiado. El constituyente primario pensó, proyectó y estructuró el primario, un modelo de justicia que hoy se está modificando.
pertinencia de la reforma, ahora la pertinencia, guarda relación con que políticamente no es correcta la reforma, de manera que el Congreso, constituyente derivado, elabora todos los códigos, pero cuando los elabora omite flagrantemente asignar disponibilidad presupuestal correspondiente para poder hacer que esas transformaciones no fracasen, como ocurre en la oralidad, con el Código Penitenciario, con la Ley de Extinción de Dominio, y al hacerlo, al negarle el presupuesto correspondiente, el Congreso sabe que le está apostando al desprestigio de la Administración de Justicia, tanto en las capitales como en la provincia, y después se jacta el Congreso, se jacta el Ejecutivo del desprestigio de la justicia cuando ha dado lugar a ello. Lo peor es que en una de las salas del Consejo de la Judicatura, la que motivó la reforma, se le acusa de haber politizado la rama judicial y esa sobrevivió y mantuvo su origen. Ello no tiene presentación y supone una burla al país judicial que estaba atento a ese desenlace. El nuevo modelo no advierte la desproporción que implica darle cupos a los magistrados de las altas cortes que sumado, los magistrados de las altas cortes nos alcanzan 90 y les estamos dando 3 cupos y solo 2 cupos a los empleados y a los jueces magistrados que sumamos algo así como 25.000 porque con la descongestión las cuentas a veces no cuadran. Se presentó al decir de Gargarella, una deficiencia deliberativa, se violó el principio de unidad de materia, no hubo suficiente discusión. El mismo gobierno se contradice cuando insiste y persiste que las estadísticas de la rama judicial no son confiables. Entonces, ¿de dónde sacó los datos con los que trata de motivar su reforma? Entendemos que la reforma está motivada en supuestos, en datos inferidos y no constatados empíricamente. Hay que ir a la provincia, hay que ver cómo opera la justicia allá, porque hay tantas tutelas por desplazados en Antioquia, en Caquetá, en Chocó, con respecto a otros distritos, porque abundan procesos administrativos en Nariño, en Cauca y Valle, con ocasión de las pirámides financieras y no en la costa atlántica. Hoy no hay un diagnóstico serio en cuanto a cuáles fueron los equívocos del Consejo Superior de la Judicatura para que la supuesta nueva gerencia no repitiera o no repita esos errores. Hoy se presentan situaciones como esta. La funcionaria elegida como representante de los empleados, los que en un 90% son abogados, es comunicadora social. Luego, la representante podría carecer de las competencias formativas para defender los intereses de la rama judicial en la instancia en que fue promovida. Los temas en discusión serán jurídicos. Los magistrados, que en número son 5 veces menos que los jueces, inexplicablemente ganaron las elecciones. Y es fácil inferir que si es mi superior jerárquico quien me nombra, quien me promueve, quien me califica y quien hasta autoriza mis capacitaciones, difícil hablar de independencia judicial al momento de elegir. En el discurso de clausura de la reunión que se hizo en Cartagena de la jurisdicción ordinaria, el doctor Giraldo, vicepresidente de la Corte Suprema, habló ante invitados locales y extraños e hizo un llamado en relación con las elecciones de la nueva gerencia de la rama. Dijo, 1, la Corte no tiene candidatos. 2, lo segundo que dijo es, no se interfiera en las elecciones atendiendo las jerarquías. Y 3, que se concedieran los permisos sindicales a los candidatos que lo requerían. En este sentido, y atendiendo que el tiempo concluye, tenemos que decir que la justicia es un valor superior que no le pertenece ni al partido del gobierno, ni le pertenece al presidente, nos pertenece a todos. Y para hacer la reforma a la justicia, tiene que esta convocarnos a todos, a los abogados, a los académicos, a los litigantes, a los usuarios, a los ciudadanos. Y en este caso, no se nos tuvo en cuenta. Gracias. Gracias, doctor Machado López.